un poquito todavía agotada cuando hablo mucho, Sí, pero voy mejorando y bueno, algunos efectos de algunas medicinas por ahí, pero voy mejorando con el favor de Dios. Sí, bueno, bueno, ojalá y cuidarte mucho porque, sí. bueno. Bueno, les cuento, el padre Carlos no nos puede acompañar. Lo citaron a una reunión en la facultad. Entonces me pidió el favor, pues, de estar, digamos, como coordinando un poquito la reunión para que para que lo podamos hacer. No sé, bueno, Vivian acaba de conectarse. Hola, Vivian, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y tú qué tal? Vivian, buenas tardes. ¿Cómo me les ha ido? Bien, gracias. Francisco, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo van? Bien, Francisco, bienvenido. Bueno, entonces si quieren, damos inicio a nuestra reunión número 126. Entonces ya puse a grabar. Vamos a ver que no haya ningún lío. Bueno, primero que todo, no sé, eh, Dina, Elizabeth, si quieres, ¿tú nos podrás colaborar con el protocolo de hoy? Bueno, sí, señora. Sí, gracias. Sí. Te agradezco mucho. Bueno, entonces si quieren damos inicio a nuestra reunión número 126. Pues lo que les decía ahorita, el padre Carlos les manda un cordial saludo, pero tuvo una reunión en la facultad que era impostergable. Entonces me pidió el favor de coordinar un poquito nuestro trabajo de hoy. Entonces, damos como primera medida, pues, un saludo especial precisamente para todos. Espero que se encuentren muy bien, que estén en sus actividades y sobre todo junto a su familia y en temas de salud también, que estemos bien todos. Le he pedido al padre Guillermo que nos colabore el día de la tarde de hoy con la oración. Entonces, padre, tienes la palabra. Muy bien, Marcela, gracias. Un saludo muy cordial para todos, todas, y comencemos mm, dando gracias por tantas cosas buenas que recibimos diariamente, eh, a pesar de tantos males que hay en el mundo. Demos gracias por lo bueno, por tantas personas buenas, por tantas personas que hacen el bien, que trabajan honradamente, que luchan por sacar adelante sus ideales, su familia, su trabajo, eh, y que bregan con alegría y con confianza. Y por supuesto que hacemos memoria también pues, de estas cosas adversas, la muerte del senador, el político Miguel Uribe Turbay, con todo lo que significa pues, dentro de la situación del país, que tenemos muy presente siempre, cada día. La publicitada reunión entre esos dos líderes tan controvertidos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente perpetuo de Rusia, Vladimir Putin, dejando un poco de lado a la parte interesada, la, 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 la presa que se van a repartir. Eh, y sin que se nos pueda olvidar, ni podamos dejar de mencionar lo que está pasando en Gaza, en Israel. Ya 2 años no nos acostumbramos a la guerra, que cada vez va siendo más horrorosa y más injusta y más salida, pues digamos, de los límites de todo lo que pensábamos que era el orden de las naciones. De todas maneras, Israel, el moderno Israel, el Estado moderno de Israel, es una creación de las grandes potencias al finalizar la Segunda Guerra. Entonces no deja de pesar la situación de colonialismo, ¿no? Al que muchísimos pueblos de la tierra estamos sometidos todavía. Y bueno, y por no olvidar las guerras olvidadas de África, de Haití,
la situación de Haití, la situación de los derechos humanos en tantos países latinoamericanos, por no hablar de otros continentes, pero acá en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en El Salvador. Entonces, haciéndonos eco de todo eso, hagamos un minuto de silencio para orar, sintiéndonos comunidad orante en silencio, pidiendo, dando gracias por el bien y pidiendo porque podamos los seres humanos conjurar el mal. Oremos en silencio unos instantes. Y comenzamos nuestra reunión en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Guillermo. Un eco a las palabras de Guillermo para que hoy tengamos tan presente a todas esas violencias que se están viendo en nuestro país, pero también en el mundo, a tantas personas olvidadas y que están sufriendo hoy el dolor de la guerra y tantas violencias que hay en nuestro mundo. Muchas gracias, Guillermo. Como siguiente punto, entonces vamos a hacer la lectura del protocolo que está a cargo de Francisco. Francisco, ¿quieres que proyecte o proyectas tú? Háganme un segundito, que no tengo el computador acá a la mano. Si quieres te lo proyecto. Sí, dale, sí, por favor. Listo. Gracias. Okay, perfecto. ¿Me confirman, por favor, si ya lo están viendo? Sí, señora. Listo. Sí, señor. Listo, Francisco. Entonces, cuando quieras. Háganme un segundito, ya. Sí, a ver, ahora sí. Bueno, ese es el protocolo número 125 del Semillero de Hermenéutica Bíblica Latinoamericana. La fecha de la sesión fue la semana pasada, el 5 de agosto de 2025, y la presentó hoy, 12 de agosto de 2025. Protocolante, no había cambiado eso. Gracias. Los asistentes que están ahí nombrados y ausentes: estaba Nubia, el profesor Alfredo, Pedro y Arley. Listo. Desarrollo de la sesión. Primero, saludo del tutor. El padre Carlos Montaño saluda a cada uno de los integrantes del semillero y extiende un saludo especial a Nubia, quien está presente en la reunión debido al fallecimiento de su padre, de acuerdo con lo informado por el grupo de WhatsApp del semillero. Se solicita tener en cuenta para el momento de la oración. Elizabeth hace un saludo al grupo, agradece poder conectarse al espacio por todo el aporte que ha dado la hermenéutica bíblica latinoamericana para su vida personal. Adicionalmente comentó que estuvo delicada de salud, pero que está actualmente en recuperación. El padre Guillermo recuerda el link de la última versión de Ribla, cuyo tema es la Amazonía. Además realizó un contexto sobre la revista, enfatizando sobre la dificultad que tuvo al presentar su proyecto doctoral, porque esta revista no se encuentra indexada. Sin embargo, la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana aceptó que su investigación la tuviera como fuente. El padre Carlos informó al semillero que el padre Hernán, la profesora Paula y él realizaron una investigación de las 3 categorías: hermenéutica, Biblia y Latinoamérica. Ya se presentó y se encuentra en proceso de revisión. Adicionalmente, comentó sobre la versión de la Biblia latinoamericana, que a pesar de las críticas por parte de algunos biblistas, es importante tenerla en cuenta para su análisis debido a todo lo que representa y sus varias ediciones publicadas. Además, porque Sociedad San Pablo está realizando una edición actualizada con el contexto histórico de su construcción. Segundo punto, lectura y comentarios del protocolo número 24.
Qué pena, es que tomé de modelo uno que yo tenía de hace mucho tiempo, entonces quedó ahí con algunas cosas del protocolo pasado. No te preocupes. Del protocolo número 124, a cargo de Vivian Puentes. Se aprueba en general el protocolo, sin embargo, se solicita corregir directamente un párrafo que sobra. Adicionalmente, el padre Carlos solicita que se escriba que el protocolo 123 no se había escrito debido a una dificultad en la grabación, por lo cual Pedro no lo había podido escribir y por lo tanto no se expuso en esa sesión. Tercer punto, la situación de la página y las aplicaciones de Outlook del semillero. La sectorización de la página web ha sido una dificultad para realizar algunas exposiciones en diferentes espacios que se tienen en la Universidad Javeriana, incluso en la última visita de pares en la Facultad de Teología de la Universidad, se destacó la relevancia de los semilleros, pero no se pudo presentar de la mejor manera. Marcela informa que la universidad ha decidido cancelar por motivos de costos algunas cuentas de correo institucional que no están vinculadas laboral ni académicamente. Entre las cuentas afectadas se encuentra la suya, lo que resultó en el bloqueo de su cuenta de Office. Adicionalmente, mencionó que el proceso para desbloquear la cuenta ha sido complejo debido a los extensos tiempos de respuesta por parte del área de tecnologías de la Pontificia Universidad Javeriana. Esta situación ha dificultado la recuperación de grabaciones y otros documentos importantes. Por esta razón, la Oficina de Tecnologías solicitó que se remitiera un correo exponiendo la importancia del semillero desde la facultad con el fin de evitar futuros bloqueos. En cuanto a la página web, esta ha venido siendo actualizada, sin embargo, se recomienda aportar ideas específicas para cada una de las partes de la página, así como enviar documentos e imágenes que permitan tener movimiento de información ahí. Se concluye sobre 3 puntos. Primero, la cuenta personal de Marcela, que está bloqueada pero ya está activa, requiere que se remita la carta desde la facultad para evitar próximos bloqueos y poder recuperar toda la información. Segundo, la página de Wix es la que debe estar más actualizada porque es la que se presenta cuando hay visitas o encuentros. Se sugiere que el padre Carlos, Vivian, Marcela, Elizabeth y el padre Guillermo sean los responsables de esto. Además, es importante actualizar porque es la herramienta de presentación ante otras personas, grupos, universidades. Por lo tanto, se actualizará periódicamente, especialmente rescatando los eventos, como el de la presentación en Cali, sobre el libro de los 4 pioneros. Se programará una sesión de trabajo. Cuarto punto, proyecto de investigación, lectura de la Biblia urbana. Puso que el padre Camargo y Fernando Torres nos acompañen en la próxima sesión porque tienen claros algunos conceptos. Además, porque se propone realizar un trabajo conjunto con ellos o desde casitas bíblicas y por lo tanto su conocimiento es fundamental. La facultad remitió la semana pasada el último formato de protocolo de investigación, por lo cual se va a revisar el formato la próxima sesión con el fin de que se dialogue sobre cada uno de los puntos, para así establecer tareas a cada una de las personas que participarán en este proyecto de investigación. Si bien se realizará a varias manos, al final se tendrá 1 o 2 personas responsables con el fin de consolidar todos los aportes y presentar el protocolo. Lo importante de las investigaciones de la hermenéutica bíblica no solo son una revisión, sino que, va a corregir ahí la redacción, sino que deben ser un aporte a las metodologías, en este caso, de la hermenéutica bíblica latinoamericana. Por esa razón, es indispensable pensar la población con quien se trabajará, porque eso orientará la investigación. Punto quinto era el evento de septiembre, pero por falta de tiempo no se logró conversar sobre el evento de septiembre. Y en varios, que el padre Carlos lo adelantó antes de que iniciara la reunión, nos comentó que él y Vivian presentaron el semillero de hermenéutica bíblica latinoamericana el 24 de julio en horas de la mañana ante los estudiantes del primer semestre de ese segundo periodo académico. Observaciones del protocolante. Fue una sesión que da un buen inicio del segundo semestre de 2025 porque se pudo ajustar y proyectar el manejo de las redes sociales, página y la cuenta del semillero, que es indispensable para la convocatoria y desarrollo de las sesiones, y son herramienta para la presentación o comunicación con otras áreas, universidades o teólogos y teólogas. Asimismo, se pudo proponer
a grandes rasgos el proyecto de investigación que se realizará sobre hermenéutica bíblica latinoamericana urbana. Listo, muchísimas gracias, Francisco. No sé si haya alguna corrección, alguna observación al protocolo. Ya he hecho algunas, digamos, como algunas correcciones. Valdría solamente la pena como echarle un último. Dale, Guillermo, tienes la palabra. No se te escucha, tienes apagado el micrófono. Perdón, al principio hay que revisar bien quiénes estuvimos y quiénes no, porque todavía hay unas personas, por ejemplo, el profesor Alfredo Norato, él ya no está en el semillero, él es el fundador del semillero, pero no viene a las reuniones por su estado de salud, ni participa virtualmente. Cuando lo visitan le informan, ¿no? El padre Carlos y Marcela. Entonces, y creo que Pedro o Sun Jin Cho tampoco está en el semillero, que él ya, no sé, habría que revisar, por ejemplo, el padre Arley Guarín no ha venido, no ha aparecido, ¿no es verdad, Marcela? Sí, Arley, pues es el único, digamos, que no ha dado razón. Acuérdate que Pedro sí dijo que algunas sesiones podría venir, otras no, entonces, pues, de todas maneras, él como tal no es que haya salido, pero de Ah, ya. Arley sí no sabemos como con certeza qué ha pasado con Arley. Sergio hoy, por ejemplo, se me hace raro porque Sergio pues ha estado como muy, pero de pronto se le presentó algo o se conectará hoy. Pero del único que no sabemos es de Arley y bueno, el otro es Francisco no, sino Guillermo, se me fue el apellido de Guillermo. Creo que también él ya se retiró, que ese también toca corregir esa, bueno, aunque no lo tienes en el protocolo, pero sí Guillermo sigue en el grupo y eso. Listo. Sí, es que yo había puesto al profesor Norato porque en el protocolo anterior también estaba como ausente, Tenías, entonces pensé que lo habían dejado como, digamos, como que él de vez en cuando se conectaba o estaba presente en algunos puntos del semillero, entonces lo habían dejado como parte del semillero, pero ausente en algunas sesiones. Por eso lo nombré ahí, pero con esa aclaración, pues ya no lo sí, pondré en sí, protocolos. José Alfredo le es complejo conectarse desafortunadamente. Desafortunadamente. Sí, listo. No sé, ¿alguna otra observación, Elizabeth, Vivian? Por lo demás está muy bueno. De pronto algunas cositas de la redacción, darle una miradita antes Sí, dale una de miradita. una Yo revisión, sí. Aquí donde estoy señalando es donde aquí quedé como yo perdía, pero no sé cuándo te refieres una investigación de las 3 categorías hermenéutica bíblica, Biblia y Latinoamérica. No sé si eran esas, no sé. No sé. Yo Ahí, creo que sí fue así, que el padre sí, Carlos habló de eso, sí, así algo, muy de pasada, no profundizó. ya. Eso Vivian, creo que a propósito de los tres elementos del título de la revista, de interpretación bíblica latinoamericana. Entonces, ya, dándonos a entender que han estudiado las tres categorías de ese título. listo. Perfecto. Vivian, sí, ahí en la parte en la que se habla de la presentación que se hizo a los estudiantes, en donde se habla de que el WIS o la página no está actualizada, me parece que toca como matizar un poquitico, porque él dice como, y por eso no se presentó o algo así, pero ahora no me acuerdo en dónde está. espérate, creo que debe ser por acá. Mm, como en esta parte que estoy señalando, más o menos. Creo.
Como cuando dice que nosotros lo presentamos y finalmente no se logró no se pudo presentar la página. Creo que es como en esta parte, como en este punto. Sí, es que yo no anoté acá, pero sí escuché como... No, está en en el primer punto. Que sube. Por favor. No, pero ahí está lo de Biblia y eso. No, creo que es aquí donde decías lo de... Bueno, pues yo creo que en términos generales, como revisar un poquito la reacción y ya. Listo. Oye, aquí tengo una pregunta. Bueno, la página web, sí. ¿Las aplicaciones a cuál te referirías, Francisco? ¿A YouTube? No, las aplicaciones en general de Outlook, o sea, Ya, Hotmail, OneDrive. Sí, Sí. ya, listo, listo, perfecto. Ok, listo. Sí, nos puedes ayudar pegándole como una revisada general a la, digamos, como la redacción. Ya te lo remito para que quede ya como el Dale, sí. ¿Parece? Sí, dale, qué pena, es que lo hice así como medio de afán por lo que teníamos la sesión hoy. Entonces lo hice así, pero le hago una revisión de redacción y lo ajusto y se los vuelvo a enviar. Listo. Ok, ahí te lo acabo de enviar al grupo. Listo, perfecto. Bueno, listo. Vamos, Guillermo. Marcela, Dime. ¿está grabándose la sesión o ya no se Sí, está señor. grabando? No, ya la estoy grabando. Ah, Sí, bueno, ya la porque yo puse. vi que había salido un aviso cuando comenzamos que por razones Se no está sé qué grabando. no se grababan, sino a suscriptores, pues no sé. Bueno, mira bien, Sí, porfa. ahí aparece que sí está grabando. Ah, bueno, listo. Sí. Gracias. Bueno, listo. El padre me propuso esta mañana como 2 temas para que pudiéramos abordar durante la reunión. Quiero proponérselos a ver si por cuál de los 2 empezamos, si hacemos los 2 o hacemos uno. Bueno, el primer tema es que hiciéramos un diálogo como inicial sobre el tema de la investigación, digamos como una lluvia de ideas, concerniente principalmente o específicamente en cuanto al objeto, en cuanto a qué pensaríamos nosotros del objeto digamos, como de investigación, como para sacar algunas ideas. Y una segunda parte que pudiéramos hablar un poco de lo de la página, web, que podríamos hacer es como una especie de taller o no sé, de tal manera que podamos ingresar todos en el momento a la página y cada uno se ocupa durante un ratico como de irla leyendo, ir viendo para hacer como las acotaciones específicas que ustedes propondrían de correcciones. Entonces, para como que vayamos haciendo ese trabajo. Entonces, no sé si les parecen los 2 puntos para que los abordemos en esta sesión. Podríamos hablar de que de aquí son las 4:28, de aquí a las 5 podamos tener como esa discusión del objeto de la investigación y otra media horita hasta las 5:30 que tengamos la de la página web. No sé ustedes qué opinan o qué proponen también. Sí, de acuerdo, Marce, está bien, como tú lo estás diciendo. Guillermo, ¿votas por sí? Bueno, listo. Tienes el micrófono apagado. Creo que sí, que podemos empezar con el primer tema y avanzamos y vemos a ver si queda tiempo para el segundo, en fin. Exacto. Vamos mirando a ver cómo nos rinde si nos rinde. ¿Listo?
Bueno, entonces, digamos, lo primero sería plantear el objeto de estudio. Aquí, digamos, como que una idea general de plantear el objeto de estudio es como que miremos cuál sería la mirada central de la investigación que quisiéramos. Esto, pues recuerden que la idea no es hacer como una pregunta como tal, o que tengamos ya nuestros objetivos ni nada, pero sí como saber específicamente, ir como centrando un poco cuál sería como el fenómeno, cuál sería el concepto, cuál sería la experiencia que quisiéramos resaltar. Entonces, si quieren, hacemos como una, no sé, yo les propongo como una lluvia de ideas, no sé sobre qué pensarían ustedes en términos generales, cuál podría ser el hecho, cuál podría ser la realidad. Sabemos que vamos a estar apoyados y que, digamos, vamos a estar muy de la mano de, de Alberto y de ellos, pero pues sería interesante también que nosotros pudiéramos plantear nuestras propias inquietudes frente al tema. Entonces, si quieren, damos un espacio como de diálogo en este sentido. Podríamos pensar en eso, podríamos pensar, digamos, cómo contextualizar ese objeto, qué perspectiva teológica, digamos, no sé, hacia cuál abordaríamos, digamos, los campos, como ese tipo de cosas. Entonces, si quieren, hablamos un poquito del tema. Dale, Guillermo, tienes la mano levantada. Tienes el micrófono apagado. Ya lo aprendí. Bueno, Sí, pues dale. yo creo que lo específico de el objeto de la investigación que vayamos a emprender en el campo de hermenéutica bíblica urbana aquí en Latinoamérica, creo que el objeto es precisamente la lectura de la Biblia en la ciudad, como el contexto urbano, por así decirlo, mm, es el ámbito en el que muchísimas comunidades cristianas y también muchísimos creyentes por sí mismos leemos la Biblia. Entonces es prestar una particular atención a ese fenómeno, ¿no? De que actualmente en Latinoamérica, que se ha convertido en un continente de grandes ciudades, cuando antes era un continente mayoritariamente rural, pero por efecto de los cambios del siglo XX, de segunda mitad del siglo XX, lo que llamamos de esto se ha convertido en un continente de enormes ciudades, como ese ser un continente de enormes ciudades, ese contexto urbano, condiciona o explica o acompaña o es, digamos, eh, mm, importante tener en cuenta al estudiar la lectura de la Biblia en los contextos, así como hablamos entonces viene la comparación con las otras hermenéuticas que llamamos específicas, así como el hecho de que eh, el sujeto sea un sujeto, digamos, indígena o afro o femenino, ¿no? O entonces condiciona eso. Una cosa es la lectura entre los indígenas, otra la lectura entre los afroamericanos, otra las mujeres, en fin. Entonces lo mismo, la lectura de la Biblia en ámbito urbano. Ujú. Pienso yo, pues se me ocurre. Sí, sí, sí. Sabemos que no descubrimos el agua tibia, que sobre el tema ya hay cosas avanzadas, que es lo que tendríamos que hacer en la búsqueda del el estado del arte. No sé, me imagino que Exacto. en el programa, en el proyecto vendrá eso, la situación, qué se ha escrito sobre eso, qué se ha investigado, y ya sabemos, incluso ya tenemos un listado de obras al respecto, que yo compartí, te lo compartí a ti, en fin, una pequeña bibliografía sobre hermenéutica bíblica urbana.
Con énfasis en la latinoamericana, claro. Sí. Listo, Guillermo, muchas gracias. Vivian, tienes la palabra. Bueno, yo estoy de acuerdo con Guillermo en el tema de evidenciar o buscar identificar cuál ha sido el impacto de este tipo de lecturas, pero también cómo evidenciar qué tipos de lecturas urbanas hay, porque la categoría de interpretación urbana de la Biblia es como la general, pero pues dentro de esa caben otras, ¿no? Entonces a mí me ha llamado la atención como esa tipología, digamos que dentro de la misma categoría de hermenéutica urbana. Entonces, pues ese sería como, ahí como uno de los intereses que a mí me llama la atención de esta apuesta, que es también, pues como dice Guillermo, de corte latinoamericano, pero que hay unas preocupaciones de fondo que no hay en otras regiones ni en otros contextos. Entonces esas preocupaciones propias dan también unos acentos específicos y que pueden pues dar a luz a múltiples lecturas desde lo urbano, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver, pensaba yo como, no sé, la lectura urbana desde la categoría de los jóvenes, eh, o más bien identificar cómo las comunidades en las cuales ha estado Fernando Torres y Alberto Camargo, qué tipo de comunidades y qué tipo de lecturas han salido desde allí, ¿no? Porque pues no es lo mismo hablar de casitas bíblicas, hablar de la comunidad allá en Engativá, en el barrio Bochica, donde está ahora mismo Alberto Camargo. Entonces, como identificar esas variantes sería también chévere. Listo. Gracias, Vivian. Francisco, tienes la palabra. Gracias. Sí, yo que retomo lo que había planteado la sesión pasada, porque la categoría de urbano es, digamos que es una categoría geográfica que da para un sinfín de contextos, un sinfín de clases, un sinfín de grupos sociales que digamos que quedaría muy amplio. Si bien Latinoamérica ya es una categoría que permite un montón de identidades y puestos ahí de diálogo y de discusión, ya lo urbano es como que generaría algo mucho más amplio. Digamos que tiene que ver con lo que decía Vivian, es... yo en mi pregrado hice un análisis de las dinámicas de una iglesia neopentecostal y, digamos, la forma como ellos interpretan la Biblia ya es una hermenéutica bíblica latinoamericana urbana. Sin embargo, es una hermenéutica, retomo el concepto que utilicé la sesión pasada, fundamentalista, ¿sí? De una élite de la sociedad colombiana, donde van grandes artistas, políticos, y eso es muy diferente a la hermenéutica que se trabaja en casitas bíblicas, donde hay procesos feministas, donde hay procesos de acompañamiento y de apoyo a la comunidad LGBTIQ+, donde se aporta desde ahí a la comprensión desde lo popular y desde que la base de casitas pues es de la liberación, ¿no? O sea, es un fundamento de Fernando Torres ha sido ese. Yo creo que podríamos como, claro, contextual, trabajar la hermenéutica bíblica latinoamericana urbana, evidenciando eso, la inmensidad de hermenéuticas que podemos encontrar en lo urbano, eh, pero sí me parece importante como acotar que el urbano Categoría. comprende una distinción y unas disputas por el discurso hegemónico de la lectura bíblica
en lo urbano. Yo creo que eso es importante ponerlo ahí en discusión. Listo. Gracias, Francisco. Eli, tienes la palabra. Sí, gracias. Bueno, pues yo había anotado, o anoté más bien, algunas ideitas que el padre hace 8 días nos había dicho que quería que en un primer momento hiciéramos esto que tú estás proponiendo como una lluvia de ideas. Entonces, bueno, eh, de acuerdo con lo que ustedes dicen respecto al urbano, y estaba pensando justamente cuando nosotros tuvimos el primer simposio en hermenéutica latinoamericana, la ponencia, estaba pensando y recordando en la ponencia de Fernando Torres y cómo él en esa ponencia ponía sobre la mesa pues todos los conflictos en ese estallido social que hubo en el gobierno anterior y cómo aquellos muchachos de la primera línea estaban protestando por una injusticia. Entonces, digamos que teniendo en cuenta los diferentes espacios urbanos, porque tenemos diferentes espacios urbanos, no es igual un espacio urbano en el norte, digamos, a un espacio urbano en la periferia de la ciudad. Yo estuve leyendo algo sobre, cómo la ciudad interpela la Biblia de Carmina Navia. Cuando nosotros estábamos empezando aquí en este trabajo, cuando empezamos con el proyecto, que empezamos a compartirnos bibliografía y todo eso, alcancé algo sobre eso y eso me impactó demasiado. Entonces allí Carmina Navia hablaba de cómo la gente venía a la ciudad, muchas de las personas de fuera que no tenían oportunidades llegaban a la ciudad para buscar nuevas oportunidades y la mayor parte de la gente o la mayoría de la gente pobre y menos favorecida, se ubicaban a la periferia de la ciudad porque no tenían el derecho. Entonces estaba recordando como esas dos cosas y estaba pensando también frente a lo que estamos viviendo de la injusticia social y bueno, todo eso. Por ejemplo, algo así como cuál es el papel que juega la Biblia en esa lucha por la justicia social, por ejemplo, en esos espacios urbanos menos favorecidos, por ejemplo, ¿no? Porque, pues, evidentemente es diferente y generalmente nosotros sabemos que, la, que, la, las lecturas contextuales se hacen desde el pobre, ¿no? Desde la opción por el pobre. Entonces estaba pensando en esos espacios yo creo que esa es la experiencia un poco que ha tenido Fernando Torres, porque ha trabajado como en esos contextos, pero casitas bíblicas también, porque el otro día estaba hablando, por ejemplo, con la profesora Mary hace harto, cuando estábamos en el proyecto hace rato, y entonces yo le preguntaba sobre qué era, cómo era que leía y para qué leía casitas bíblicas la Biblia. Entonces ella me decía, mira, nosotros nos reunimos, porque ella existe allá todavía, nos reunimos y, por ejemplo, en el barrio, porque también es un barrio hacia la periferia de la ciudad, y dice que, por ejemplo, ellos leían la Biblia para encontrar en ellos claves, por ejemplo, para el diálogo. Y ahorita creo que desde el Evangelio de Juan, no sé si ya lo terminarían, pero estaban haciendo una lectura de cómo, desde una pericopa de Juan, de cómo poder entablar relaciones de diálogo, porque ellos mismos vivían relaciones tensas, relaciones de peleas en ese barrio y entonces empezaron a pensar, nuestro problema es la comunicación entre nosotros, somos muy violentos. Entonces empezaron a leer la Biblia desde esa perspectiva de cómo encontrar claves para poder solucionar los problemas sociales que viven en los barrios. Entonces pienso que de pronto, en ese sentido, recordando pues todo eso, podríamos que de pronto también se pudiera pensar en qué papel juega la Biblia en estos espacios urbanos mayormente, ¿no? Que son los menos favorecidos para solucionar si se quiere o encontrar allí claves teológicas o bíblicas que ayuden a solucionar los problemas del barrio, que ayuden a cómo entender sus espacios urbanos y cómo lograr plantear soluciones de transformación en los diferentes espacios urbanos. Digo que esa es como una de las cosas que había pensado, ¿no? O sea, qué significados encuentran en la Biblia en esos contextos tan difíciles. Entonces, como decía Francisco, yo creo que sí tenemos que delimitar, o sea, a cuál espacio urbano vamos a trabajar para saber qué lectura vamos a hacer o qué indagación podemos hacer. Digamos que esa es como la primera idea.
Pues creo que todos hemos estado muy conectados. Yo les comento lo primero, digamos, como una reflexión que he tenido desde la sesión pasada. Uno es que a mí me encantaría que este proyecto sea un proyecto para nosotros, como el primer proyecto desde nuestras entrañas, que sea práctico teológico. Es decir, que podamos poner en la práctica nosotros, no simplemente que seamos unos espectadores de, sino que nosotros podamos llevar a cabo un ejercicio práctico, pastoral de lo que es de lo que es hablar de hermenéutica bíblica latinoamericana. Desde esa perspectiva había pensado como, digamos, como cinco ramas o cinco, no sé cómo llamarlo, como cinco ideas, pensando también en lo que nosotros nos podemos encontrar entre las líneas que dice Francisco, entre la diversidad de temáticas que nosotros nos podemos encontrar efectivamente en cualquier zona en Bogotá y en Colombia. Una estaba tendiente, digamos, como al tema de la vulnerabilidad, pero cómo desde esa vulnerabilidad social tomamos herramientas desde el texto bíblico, desde esa lectura bíblica, para una resiliencia tanto espiritual como social. Entonces, una vulnerabilidad en toda la extensión de la palabra. Una segunda, digamos como que una segunda línea, pensaba en el tema de los jóvenes, en el tema de los jóvenes, digamos, a partir de sus propias experiencias de fe, en estos contextos multiculturales en el que ellos están inmersos hoy en día, que uno ya, como dice, o no los reconoce esos contextos multiculturales, pero ellos sí están inmersos. Entonces, cómo ese mensaje bíblico puede, a partir del mensaje bíblico, puede darse un proceso, una experiencia de fe para los jóvenes hoy en día. Un tercer elemento era el tema también como de cómo la lectura urbana nos permite hacer un espacio de construcción de paz, de reconciliación en comunidades, sobre todo en temas en comunidades que llegan a las ciudades, que decía Elio ahora, que se pueden encontrar totalmente desfavorecidas y totalmente abandonadas ante un estado débil, ante un estado inoperante, ante un estado ausente completamente. Entonces, cómo esa lectura permite que estas comunidades en situación de desplazamiento puedan hablar de paz, puedan hablar de reconciliación. Otra línea que había también pensado es el tema de cómo, bueno, digamos que ahí es más bíblico, cómo se pueden interpretar las parábolas de Jesús en diferentes contextos. Yo cuando estaba haciendo la maestría, tuve una gran experiencia que me invitó Edgar y me invitó José Alfredo en mi práctica teológica en los seminarios de práctica, hacer una lectura contextual, y eran 5 países y era el mismo texto bíblico, cómo se leían desde 5 comunidades completamente diferentes, eclesiales, católicos, protestantes, budistas, mejor dicho, y fue un enriquecimiento esa lectura contextual espectacular, y esa nos la acompañó Marcos de Witt, que fue fabuloso la lectura en ese sentido. Entonces, digamos, lograr lo que ustedes dicen, lograr plantear, no que sea solo en Colombia, sino cómo podemos entablar o conseguir comunidades en América Latina que estén viviendo las mismas situaciones de pobreza, de exclusión, de eso, y que podamos trabajar ese tema.
Y por último, el tema también como de activismo social y cómo las comunidades se convierten a través de la Biblia, se pueden volver, digamos, más activas socialmente, cómo pueden convertirse en una real acción comunitaria ellos a través de las lecturas bíblicas. Esas serían como, digamos, como los puntos que, o sea, disparé para todo lado porque me llaman mucho la atención. Pero efectivamente lo que dice Francisco, lo que dice Eli, creo que sí ya tenemos, es necesario ir como captando ideas de qué queremos, hacia dónde vamos, más o menos, para poder plantear el objeto. Yo creo que hay algo que no hay que dejar de lado y es que en el fondo también lo que se pretende es hacer una sistematización de esta experiencia adquirida por Fernando y por Alberto, ¿no? Entonces, como que yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta porque hasta donde yo me acuerdo era como una de las iniciativas primordiales, pues, más bien de esta investigación por lo urbano, ¿no? Entonces creo que también hay que tener en cuenta que pues no vamos a partir de cero, sino que ya hay como que ya está ese camino o ese camino recorrido por ellos dos. Entonces creo que eso podría aportar a la acotación del tema. Y pues bueno, eso nada más quería también como recordar. Sí, sí, y bien, tienes toda la razón. Sí, también estaba recordando eso y en este orden de ideas de lo que Vivian acaba de decirnos, de recordarnos, ahí entonces a partir de esas experiencias, porque son espacios urbanos justamente que han leído la Biblia con el propósito de dignificarse, de cambiar y transformar sus realidades. Entonces, por eso sí, me parece que sería importante en esa sistematización y a partir de esas experiencias, uno de los objetos podría ser, digamos que el que acabé de decir, es como que qué papel juega la Biblia en esos espacios urbanos que ya están y que vamos a sistematizar, o qué papel jugó la Biblia o juega la Biblia en esos espacios, en la lucha por la justicia, ¿no? Por la transformación de sus barrios. Y en ese caso, en ese sentido, bueno, también tengo otra idea que tiene que ver con la cultura popular, o sea, porque en esos barrios, obviamente, nosotros sabemos, si hablamos de los jóvenes también, estamos hablando de la música, del arte, de la cultura, de la literatura, y en ese sentido también cómo esa cultura popular influye, ¿no? Esas categorías o esa cultura de la música en estos barrios, en estas experiencias que ya hay, cómo influye esa cultura popular en la interpretación de la Biblia. Esa también podría ser otra idea, digamos, que podríamos tener ahí en mente, frente a estas experiencias que es a partir de las cuales vamos a trabajar. Bueno, esa era como otra idea antes de que se me vaya. Guillermo, tienes apagado el micrófono. Muy interesante y muy aleccionador todo lo que nos han dicho, ustedes nos han dicho. Yo simplemente quería volver a intervenir para mostrarles un librito que no ha circulado mucho entre nosotros, o que no sé si lo... Se trata de este libro publicado hace poco por la Oficina de Publicaciones de la Javeriana. Se titula La voz de Dios en las urbes, una lectura analítica desde la Biblia y la teología. Y está escrito por el padre Hernán Cardona, por un teólogo bogotano, no sé si relacionado con la Javeriana, eh, Heiner Hernández Díaz, y por John Freddy Mayor Tamayo. Eh, entonces aquí está el libro, bien, junto con el de Elizabeth que nos recordaba de Camiña Gallo, que bueno, en fin,
y es parte pues de la bibliografía. Sí, de pronto yo pensaba primero que todo en lo urbano como gran ámbito y ustedes me hacen caer en la cuenta de que eso hay que, o que eso tiene muchas, digamos, muchos ángulos, muchas perspectivas, muchas facetas que estudiar, ¿no? Caigo en la cuenta de eso y entonces resulta pues todavía más interesante, más. Sí. Eli, ¿vas a decir algo? Dale. Sí, señora. Es que yo anoté otras ideas acá, porque otra línea, pues también a partir de esas experiencias de Fernando Torres y padre Camargo, por ejemplo, podríamos irnos por el lado de las mujeres también. En esas experiencias, por ejemplo, cómo se interpreta la Biblia desde la perspectiva de las mujeres en estas comunidades que ya están, ¿no? En estas experiencias. Em, bueno, sí, desde la perspectiva de las mujeres puede ser desde la igualdad de género o la violencia contra la mujer que se pueda vivir en estos espacios urbanos, ¿no? Esa es la otra. Pero también una que había dicho Marcela, también algo que tú dijiste es también cómo se relaciona la interpretación de la Biblia en estas experiencias con la acción social y política que puedan darse en estos espacios urbanos, digamos, ellos también cómo entran a ser partícipes en sus centros comunales y todo eso, sí lo hacen, pero la Biblia ahí, ¿cómo se podría relacionar esa interpretación de la Biblia o qué papel jugaría la Biblia también ahí frente a la praxis social, que es lo que tú, Marcelita, una de las ideas que tú habías dado. Entonces, digamos ahí como en estas experiencias. Bueno, digamos que esas eran las ideas que tenía aquí anotadas y ya. Acotando un poco, digamos entonces entre las ideas, no sé, y me surge como una gran pregunta frente a lo que Vivian nos llama la atención frente al tema de la idea de la sistematización de las experiencias de Fernando y de Alberto. Y es, ahí sí, ahí sí, hago una pregunta. Las experiencias de ellos ya han tenido algún tema de sistematización o vamos a escoger alguna de las líneas de ellos que efectivamente ellos manejen, pero que no se haya sistematizado. Eso me hace pensar que a lo que yo decía un poco es, vamos entonces a ser observantes del proceso o vamos a participar dentro del proceso. Digamos, frente a lo que Vivian nos dice, porque si es sistematización, pues no sé qué tan, pues con la experiencia de ellos y todo, no sé qué tan avanzado ellos puedan tener sistematizado todos sus procesos de lectura. Pero ustedes me pueden decir, me pueden aclarar eso porque ahí sí, no sé. No sé si alguno conoce que si Pues, los procesos están sistematizados. ¿O qué tendríamos nosotros que decir de nuevo? Digamos, ¿qué aportaríamos nosotros? Porque también ahí, ¿cuál sería la novedad de nosotros en ese tema? No sé, Vivian, ¿tú qué dices? bueno, pues mira, de lo que yo recuerdo de una reunión que tuvimos con ellos, creo que fue el año pasado, ellos pusieron a disposición, digamos que, qué pena que es que justo salí, pero bueno, pusieron a disposición, digamos que todo lo que ellos han trabajado para que nosotros bebiéramos de esos aportes. Y de hecho, yo recuerdo que en esa reunión se había planteado una segunda reunión, un segundo encuentro, ya para especificar realmente qué tipo de aportes o sobre qué tipo de aportes pues podríamos empezar a trabajar. Esto lo digo en relación como con ese ejercicio de sistematización, ¿no? Entonces, digamos que eso todavía no está muy claro, pero que sí se necesita esa segunda reunión con ellos para especificar
realmente cuáles son las temáticas o cuáles son los acentos sobre los cuales ellos más han trabajado y sobre los cuales nosotros también podríamos como enrutarnos. Creo que el padre Carlos tiene un poquito más de conocimiento al respecto porque yo solo fui pues a esa reunión, pero sí recuerdo que en ese entonces pues ellos manifestaron estar a disposición e incluso abrir sus propias comunidades para que nosotros viéramos como el proceso desde, digamos que en el sitio, ¿no? Entonces, pues creo que podrían darse las dos cosas, Marcela. Podría darse como el acompañamiento desde las comunidades que aún están y que pues están allí, ¿no? Y pero también el tema es qué acentos o qué aspectos vamos a manejar, que creo que son esos los que ellos deberían orientarnos. Por eso pues creo que sería como bueno o insistir en esa reunión ya con ellos para que a partir de eso pues nos podamos orientar mejor. Sí, ya, sí tienes toda la razón. Esa fue la reunión de cierre del semestre pasado, que fue ahí en el quinto piso de la facultad, que estaban ambos, Fernando y Alberto. Creo que fue esa, donde estaba, no sé si ustedes se acuerdan, estaba Amalfi todavía, estaba Pedro. ¿Tienes apagado el Sí, fue micrófono? esa. Sí, ¿Tienes? sí, fue esa. Pedro, digo, perdóname, Guillermo, ¿tienes apagado el micrófono? Habría que mirar el protocolo de esa reunión, si yo la recuerdo vagamente, no tengo, pero me parece muy interesante que hayamos llegado como a este dilema, que si es cuestión de sistematización, digamos, de tipo, como digamos, académico, socio, religioso, ¿no? De lo que es la hermenéutica bíblica en Latinoamérica, en fin, o en alguna parte, o si es a partir de estas experiencias. Yo les cuento rápidamente mi experiencia, que ya desde hace de muchos años. Cuando yo empecé en el semillero, lo primero que hicimos fue organizar una visita, o lo primero que me tocó a mí fue ir a una visita organizada de los que estábamos en ese momento en el semillero a una reunión de una comunidad de casitas bíblicas. Entonces fuimos allá al barrio, ahora no me acuerdo cómo se llama el barrio, el sur, San Cristóbal al sur, y participamos con una comunidad de un barrio del sur de Bogotá, que son los que se reúnen allá. Es la experiencia de casitas bíblicas que ya ha sido sistematizada académicamente, por lo menos yo recuerdo en las cosas bibliográficas que he manejado por lo menos dos estudios sobre casitas bíblicas, mínimo dos, a nivel académico. Uno es una tesis de maestría en la pedagógica, creo, en la Universidad Pedagógica. Yo creo que lo tengo en una bibliografía que yo pasé el año pasado cuando empezamos a hablar otra vez de este tema. Y hay otro estudio, digamos, a nivel ya de también de, pues como de crónica de la experiencia. Creo que hay uno del grupo de un grupo de allá de la Javeriana, en el que estaba, bueno, varios de los que han estado acompañándonos en el semillero. Y hay otra experiencia que también conocimos, que es también lectura urbana de la Biblia, no en Bogotá, sino en Cali. Entonces, en una excursión que hizo el semillero, fuimos a Trujillo Valle a conocer la experiencia de AFAVIT, una asociación de víctimas de la matanza de Trujillo, que ha estudiado, ha seguido, ha apoyado, han acompañado desde la Universidad Javeriana en distintos estamentos, entre otros el semillero. Y fuimos a conocer esa experiencia muy interesante allá en Trujillo. También ellos hacen su lectura de la Biblia digamos, en el contexto de lo que ellos representan como asociación de víctimas de una violencia espantosa que hubo en esa región del país y, bueno, digamos que fue sentenciada, pues, digamos, por organismos internacionales y el Estado fue obligado a
a reparar a las víctimas y surge así una asociación de víctimas de esta tragedia. Ellos eran creyentes católicos, esa gente estaba organizada en cooperativas por un sacerdote de esa ciudad, bueno, de ese pueblo, ese es un pueblo. Pero a propósito de eso, fuimos después a Cali a la experiencia de Tejiendo Sororidades, la casa de Carmiña Navia. Entonces son dos experiencias concretas que conocimos los que formábamos en ese tiempo y los que pudimos ir. Entonces, lo digo para que veamos que pueden ser o se pueden integrar ambas cosas, en Ujú. fin, para aportar algo, ¿no? Listo. Concreto al... Gracias, Guillermo. Vivian, les acabo de, mientras Vivian abre el micrófono, les acabo de enviar por el grupo de WhatsApp el link de la sesión 119, que es a la que hace referencia Vivian. Ahí está la grabación de la sesión, en la cual, bueno, ahí se ve la sesión donde hubo ese diálogo con ellos. Vivian, ¿ibas Sí, a decir sí, algo? sí, yo iba a decir, era que, pues de lo que yo me acuerdo también es que ellos querían, era como dejar una memoria como de su legado también en en este aspecto de la hermenéutica urbana, y por eso pues creo que por eso se insistió un poco en anclar la investigación del semillero a esas dos experiencias. Entonces es también como un ejercicio pues de legado para ellos, de lo que yo entendí, de lo que ellos compartieron allí. Sin embargo, cuando escuchemos esa sesión, al final quedaba como el tema todavía suelto, todavía no se sabía bien hacia qué punto íbamos a apuntar, pero sí sería indispensable de pronto volverla a escuchar o volver a mirar el protocolo para que tengamos en cuenta también los acentos que ellos hicieron en sus intervenciones, que pues siempre fueron intervenciones pues interesantes. Y en el fondo de lo que yo recuerdo era como un ejercicio de memoria frente a su propio quehacer, ¿no? Entonces por ahí también va la cosa. Perfecto, perfecto. Entonces podríamos ir como, digamos, como para ir cerrando un poco el tema. Entonces sería, digamos, como tareas que nos podríamos quedar es, uno, pues la revisión nuevamente como de ese video. Voy a ver si logro rescatar el protocolo. Miro porque ese creo que es uno de los que tenía Malfi a su cargo, para que también lo podamos leer, para que también lo podamos hacer una lectura de ese protocolo. Y la que propone Vivian, que creo que es fundamental, es, digamos, si pudiéramos como mover un poquito la reunión nuevamente con Fernando y con Alberto, como para ir haciendo ya preguntas, ir cerrando también el objeto. No sé si podamos hacer como ese ejercicio de, bueno, entonces, entre todos, ahí sí, ¿qué quieren que haga? ¿Qué quieres que haga yo por ti? Pero sí que podamos ir como finiquitando y aterrizando qué línea, hacia qué grupo, o qué tipo de teología, o a qué comunidad específicamente podríamos hacer esa sistematización. ¿Cómo partiríamos? No sé si les parece, para poderle comentar al padre Carlos que ese sea que como que en este punto sea esa... Pero acuérdese de mi nombre y acuérdese de la... No sé. Francisco, no sé si Sí, tengas algo que decir, o Vivian, dale. no, pues yo solamente también como que recordar o que desempolváramos como ese drive que teníamos por ahí con esa bibliografía que logramos recoger, como para mirar si lo podemos actualizar, por ejemplo, con este aporte que hace Guillermo, o con el libro también del cual habló Elizabeth.
o desempolvarlo para de pronto para aquellos que de pronto no lo han revisado, para también irnos orientando ahí como desde la lectura, ¿no? Ya que cuando sea la reunión pues con Alberto y con Fernando, pues la cuestión pues sea más como, mire, esto es lo que hemos logrado recoger y pues ahora sí, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué propuesta tienen ustedes? ¿Qué propuesta podemos fortalecer nosotros? Y ya, pero sí creo que sería bueno como desempolvar ese drive. Listo, estoy en este momento y aquí está. Hermenéutica bíblica urbana. Entonces también les voy a compartir el link. Sería bueno, sí, por favor, ya lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Sería bueno si por favor me confirman. Ay, perdón, creo que envié permítanme un segundito. Copy. Qué pena. Por favor, si pueden verificar si pueden acceder al Drive. Sí, yo pude acceder, aquí estoy accediendo. Eso. Ahí se había dado también, se había propuesto como una ficha técnica, un modelo de ficha técnica para que hiciéramos la revisión de los documentos, para que nos distribuyéramos los documentos. Habíamos hecho ya una primera reunión, también Vivian nos acordó de eso. Habíamos hecho una primera revisión de los documentos que algunos habíamos leído. Entonces, creo que había una tarea de los que habíamos leído, que era hacer como la ficha técnica de esos documentos para ir también guardando la cuestión. Entonces, en ese Drive, pues también queda abierto si hay alguien que tenga algún texto, digamos, que pueda aportar o eso, también sería interesante que lo podamos ir digamos, agrandando este material. Entonces, Guillermo, ¿pudiste, Vivian, Francisco, pudieron acceder al Drive? ¿Tienes Yo apagado no he podido porque es desde el celular que me pone te problema, pero quedó- ahorita reviso en el computador, que yo creo que sí. Es por lo que no tengo iniciada la sesión acá en el listo. celular. Cualquier cosa, pues nos avisas a ver y miro cómo te hago llegar la información, Francisco, ¿te parece? Dale, gracias. Listo. Guillermo, ¿pudiste? Tienes apagado el micrófono. Un momento, es que yo soy torpe. Listo, pero bueno, ahí está el Drive. Entonces, digamos como que en esta parte podríamos tener varias tareitas. Mirar el video, voy a ver si por este lado tengo el protocolo. A ver si lo... A ver. Bueno, pero entonces sería ese el video y mirar, digamos, la revisión un poco de lo del Drive y también pues si tenemos materiales ya que podamos acceder. Ahí está la ficha técnica también que podemos ir diligenciando, el modelo de ficha técnica que podemos ir mirando. Vivian, ¿vas a decir algo? Tienes la palabra. No, creo que es que olvidé bajar la manito. Ok. Olvidé, sí. Sí, ya la bajé.
Bueno, no sé si algo más de este tema o que quieran decir, apoyar, aportar. Sí, pues de pronto, digamos que las ideas que hoy trajimos, yo creo que las podíamos tener ahí como para decirle a padre Carlos, pues que digamos que esas son como nuestras propuestas o nuestra ayuda de ideas respecto a los acentos que consideramos podríamos trabajar en esas experiencias, pero que pues estamos obviamente sujetos también a escuchar de nuevo esta sesión, a ver qué recordar. Yo no estuve en esa reunión, entonces para recordar qué fue lo que dijeron ellos dos sobre hacia dónde se iba y de pronto los acentos que ellos, por lo, por lo que, digamos, se logró percibir algo, pueda coincidir con alguna de las ideas que planteamos hoy, ¿no? Pueda coincidir. Entonces, pues bueno, eso era como lo que quería decir. Perfecto, perfecto. Bueno, son las 5:15. No sé si quieran que miremos algo de la página o dejamos ya el espacio. Yo en cuanto a la página, yo sí haría como una propuesta indecente, así de frentolín, una propuesta indecente, y es que en este momento estamos 5 acá, y es que cada uno de nosotros coja una pestaña, una sola pestañita de la página, y la pueda revisar a ver qué errores le encuentra y qué le propondría o qué le llamaría la atención o qué esto, y traer la propuesta clara de, oiga, ¿por qué no le hacemos esto a la página? Pero que todos también nos podamos integrar. Entonces, no sé qué les parece para que como que nos repartamos. Oye, ¿por qué no hacemos esto? Quitemos esta vaina ya o pongamos esto, llamemos la atención en tal cuestión. Pero no sé si les parezca, y cada uno se encarga de una pestañita. Permítanme, les comparto la página para que a lo que me refiero, no sé si ya la están viendo. Sí, la estamos viendo. Listo. Entonces, por ejemplo, no sé, alguien se ocupa en esta primera revisión del tema de la portada, del home. ¿Qué le llamaría la atención? Si lo hacemos, si no lo hacemos, que ese sería uno. Otra persona se encarga de la parte de nosotros. Entonces, ¿qué ven de raro? Que si se puede ampliar, si se puede, digamos, como aportar o se puede actualizar algo. Digamos, la de integrantes, como que yo la he estado mirando, pero pues también podría alguien mirarla. Otro es la HBL en Colombia, entonces sí vale la pena tener en cuenta. Estos personajes eran en principio los que se habían planteado en un momento dado que se podrían mirar dentro de la HBL, pero entonces mirar si lo replanteamos, si lo presentamos de otra manera, si lo dejamos, si no lo dejamos. Esto era como los representantes de la HBL en Colombia. Y el otro sería autores en estudio, pues que digamos, eso ya salió, que fue el estudio que se hizo de los cuatro pioneros. Pero estos fueron los documentos como de base que nosotros utilizamos para el estudio de ellos. Entonces, si los dejamos, si no los dejamos. Y diría, si podemos cada uno ocuparnos de un pedacito de estos y hacer una propuesta de qué hacemos, no hacemos, le cambiamos, no le cambiamos, y la vamos así haciendo uno por uno. No sé qué opinen. Pues yo creo que es que podría ser más bien, o sea, nosotros tomamos apuntes de eso
de esas observaciones, ¿cierto? Pero que sea otra persona la encargada como de editarlo, que sea un solo editor. Ah, sí, no, en ese Porque caso, digamos, en ese caso, pues ahí decidimos si yo la sigo editando, pero digamos que, porque es que ya uno, y te lo digo por experiencia, yo ya esa página como que la he manejado tanto que de pronto ya en ese momento yo no le caso errores, pero sé que tiene errores. Entonces, si la mira otra persona, puede decir, oiga, ojo con esto, está mal escrito, está mal, quitemos esta parte de pronto no, ya no vale la pena tenerla o propongo tal cosa, no que la hagas, sino simplemente como esos comentarios, como qué le harías a esa parte o qué le llamaría la atención o eso. Simplemente como un medio, una revisión de propuesta de cada uno de los apartes. Esa sería, no hacerle edición ni nada de eso, sino eso. No sé, Guillermo, ¿tú qué dices? Marcela, yo creo que está muy buena la propuesta, claro, podemos hacerlo. Yo creo que incluso no hay necesidad de que nos repartamos las pestañas. Yo creo que podemos todos revisar la página, o sea, proponernos todos visitar la página. Yo confieso que hacía días no entraba, Sí, pero entonces yo vuelvo a entrar a todos los que estamos acá, somos pocos relativamente, volvemos, la miramos bien y anotamos cuidadosamente para la próxima vez compartir. Entonces va a ser un punto de la próxima reunión, revisión de la página del semillero. puede ser. Yo lo decía como para que no nos quede tan recargado a todos hacer toda la página, sino que Pero pero no como creo quieran. yo, no creo yo que hay unas cosas que son muy breves, otras son más Sí. largas, bueno, o hasta donde uno No, alcance, o si yo quiero dime, solo reviso un punto, bueno, pero proponer mejoras a la página. tu propuesta me llama mucho la atención porque también, digamos, Francisco, no sé si la conocías, Vivian, no sé si conocías la página, entonces como que puedan mirar qué link sirve, este link no está funcionando, aquí hay un error, cositas así que le podamos hacer. Puede ser la de Guillermo, si podemos hacer la revisión de toda la página, pues del carajo. Si no, pues hacemos que yo hice solamente esta partecita y encontré esto, pues genial también. Lo importante es poder hacer esa revisioncita. Entonces, ¿les parece si dejamos esa de tareita? Si tú nos Claro, puedes hacer el favor y nos copias ¿El la link? dirección acá, sí, el link aquí Listo, en el chat para cogerlo, ya. porfa. Y te quería preguntar, estas grabaciones de las sesiones aparecen en el canal de YouTube del Semillero, ¿sí? Para Sí. yo luego tomarla y hacer el protocolo. ¿Y cuándo aparecen? Por ejemplo, hoy tuvimos reunión, o Tan sea. pronto la terminemos, entonces me funcionó lo que hice la vez pasada, inmediatamente la descargué, inmediatamente la empecé a bajar y tan pronto me bajó, la subí inmediatamente a YouTube. Ah, bueno, gracias, Marcia. Entonces, para no dar papaya nuevamente de que pase algo. Ok, gracias. Entonces, ahí ya también ya les mandé la que la, el link. Marcia, una preguntita. Dime. Nosotros vamos a tener las reuniones cada 15 días, ¿cierto? Sí, señora. O sea, la próxima sería el El 26. 26. Sí, porque te acuerdas que el 19 que era digamos, originalmente el padre Carlos y Sergio por la celebración del eudista no podían. Entonces, por eso la pusimos hoy. Ah, ok, es que estoy organizando aquí horarios y justo me programaron, pero creo que son los días impares. Pero bueno, ya, yo aquí organizo lo mío. Entonces la próxima el 26, bueno, no tengo inconveniente. Sí, tendría que ser el 26. No sé qué opinen todos. Francisco, tú puedes, Eli, Guillermo, si pueden el Sí, 26. sí, yo sí. ¿qué día me El dices? 26, el 26 de agosto, la próxima reunión De hoy en 15. de hoy en 15. Yo sí, claro, sí. 26, Sí, martes yo también. 26, listo. Perfecto. Entonces ahí ya tendríamos dos tareitas. Uno, lo de la revisión de esto para proponerle al padre Carlos que
que podamos invitar nuevamente a Fernando y a Alberto y digamos como ir aclarando cositas. Y lo otro, lo de la página. Listo. Bueno, muy pues bien. muchísimas gracias por la participación, por los aportes. Estuvo chévere, creo que nos rindió. Sí, muy bien, muy Sí. bien. Bueno, entonces pues una feliz tarde para todos, cuídense mucho, feliz resto de semana y nos vemos. Feliz tarde, muy bien la reunión, muchas Cualquier cosa, gracias. pues, cualquier cosa me cuentan si no tienen acceso, Francisco, si no tienes acceso a eso, me cuentas para mirar cómo hacemos, ¿listo? Bueno, Marcela, gracias. Listo. Saludos Dale, a todas, gracias. a todos. Gracias, hasta luego. Cuídense, Chao, feliz chao. tarde, chao, cuídense. Chao, Que estén Elizabeth. bien, Vivian, Chao, chao, padre que estés Guillermo. bien. Elizabeth, Chao, chao. Francisco.